Advertencia. En el siguiente video te puedes encontrar spoilers de películas o series de las cuales no sé si ya hayas visto o no. Gracias. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Qué episodio es? No recuerdo bien qué episodio es. Pero pues como siempre, bienvenidos a su podcast favorito. Es un podcast que aún no tiene nombre. Tú dirás, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Precisamente es eso. Este podcast es para que tú que nos estás viendo, le puedas poner un nombre y participes con nosotros, o en su defecto, nuestros invitados. Y como tenemos, ya saben que este podcast es de películas, música y realmente invitar a gente que conozco. Les quiero presentar a un erudito del rock, una biblioteca andante del rock. Bueno, él dice que no, pero pues por lo menos sabe un poco más que este humilde servidor. Educador, maestro, docente, Andrés Serrano. También hago tamales de vez en cuando, ¿eh? Los brazos de tamalera sí los tiene, sí, eso sí es cierto. También vendo bolis, lavo ajeno, plancho también ajeno. Y pinto casas a domicilio. Sí, también hay que hacer mención específica de eso. Oye, creo que el punto primordial y con el que siempre inicio estas pláticas es ¿quién es Andrés Serrano? ¿Qué proyectos tiene? Híjole, Andrés Serrano nace en la Ciudad de México, llega a vivir a Cuernavaca en 1980. Siempre he dicho, y la gente se saca de onda, porque siempre digo es que vengo de un hogar disfuncional. Disfuncional en el sentido de que, bueno, hubo muchos rubros que siempre se dieron muy fuertes, ¿no? Cultura, arte, música, cine, películas. Hubo muchos elementos que desde pequeños, no simplemente a tu servidor, también a mis primos, pues nos fueron enriqueciendo. Siempre digo disfuncional, ¿por qué? Porque no hacíamos ni veíamos lo que los demás comúnmente hacían, ¿no? Claro. Pues yo desde muy pequeño, pues la literatura me interesó. Me salté muchos clásicos que no debía haberme saltado, me fui de lleno a otras cosas, pero al final de cuentas soy un ser humano, igual que todos, en vías de crecimiento, sigo aprendiendo todos los días, soy crítico en algunos temas, en otros temas no soy crítico, pero al final de cuentas una de las cosas que siempre digo es que aprendí de un maestro que él decía, el teatro es mi gran amante. Y pues la música, el rock, es mi vida. Es tu todo. Desafortunadamente igual, y no es por presumir, pero o vayan a pensar de que, ay, sí, ¿no? Resulta que fuiste brother de Ozzy Osbourne, ¿no? Pero sí, She Loves You, de The Beatles, pues sí, también a mí me marcó, ¿no? 1978 la escuché, yo tenía 3 años. En Radio Éxitos, Ciudad de México. Veníamos de camino a Cuernavaca, un viernes en la noche, porque nosotros vivíamos en México, veníamos el fin de semana a Cuernavaca. Y Radio Éxitos me echó a perder la existencia. Ok, porque She Love You, ¿lo recuerdas? Perfectamente. Porque yo me quedé, dije, ¿qué es eso? Y obviamente aquí hay 3 elementos fundamentales, ¿no? Por un lado, por mi papá, Beatles, Doors. Por el lado de su hermano, mi tío Fernando, Rollins, Led Zeppelin, ¿sí? Por el lado del cuñado de mi papá, mi tío Alfredo, pues, rock and roll, Chuck Berry, Elvis. Bluesito. No es tanto el de blues, pero por ejemplo, te puedo decir que Ángeles Negros. Ya. Sí. O sea, pero con Germain. Con Germain. Ya. Y él escuchaba también otra música con otro tío, mi tío Guillermo, Bread, ¿sí? Carpenters, Bee Gees, o sea, siempre. Y obviamente, pues los clásicos. Violeta Parra, Mercedes Sosa,
Víctor Jara, Atahualpa, o sea, también hay esa parte. Silvio. Y obviamente por el lado de la familia de mis papás, pues bueno, por el lado de la familia de mi papá, perdón, pues todo lo que tiene que ver con la música clásica es, no, bueno, la música clásica por mi papá, pero la música tradicional española, flamenco, sevillanas. Mi mamá era más de corte internacional. A ver. Mi mamá te podía estar escuchando tranquilamente, no sé, la gran orquesta del Combo. ¿Sí? Cosa... Rubén Blades. Ya. O sea, pero la salsa en serio. En serio. Ella sí era un Tito Puente, clásicos también, por mi abuela, pues clásicos, ¿no? Lara, Agustín Lara. Entonces ella era más, Tom Jones, era fanática de Tom Jones. Le gustaba mucho Tom Jones. ¿Sí? Ahí hay una anécdota con mi mamá, con Tom Jones, genial y increíble, porque además... Y además ella sí tenía muy buen oído, no te oía cualquier cosa, ¿no? Era crítica. No, ella era más de que, a ver, mira, siéntate, por ejemplo, con la salsa. No me enseñó a bailarla, pero a ver, escucha, fíjate cómo viene el cambio, los metales, ahorita va a entrar esto, la percusión, fíjate ahorita, o sea, ella era más, entonces me enseñó no a oír, sino más bien a escuchar. Con ella escuché, pues, a Frank Sinatra, con ella escuché a, ¿cómo se llama? A Dean Martin, a Sammy Davis Jr., con mi papá, pues bueno, en un momento dado, Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker, Chet Baker. O sea, la música siempre ha estado. Entonces, sí me hicieron en un momento dado muy especial en cuanto a esa parte música. Y pues soy un ser humano igual que todos, ¿no? Pero con mucho amor y aprecio hacia el rock y hacia la música. No, en la música clásica te puedo decir que con mi papá... Ya. Sí. Mozart, Beethoven, Wagner. Él era muy, 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 muy fanático de Debussy. ¿Sí? O sea, yo no tanto de Debussy, más bien de Mozart. Wagner sí coincidimos en la parte más dura, crítica y fuerte de Wagner. ¿Sí? Sí coincidíamos, ópera, ¿sí? Ópera también. Entonces, eso es lo malo de hacer eso. Por siempre, eso es lo que digo. Pues sí, por eso eras una familia disfuncional. De hecho, hay una anécdota con mi mejor amigo, que un día llegó, oye, tal canción, pues es tal canción. Yo tenía 45 revoluciones, ¿no? No, ¿qué no es esta? Oye, pero es que... Y se la pongo y él... No, oye. Y entonces tenemos de los disqueros viejos. Pues abro el disquero y así que él... Oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué quieres, no? No, pues... Es más, había un disco en casa de mis papás. De acetatos todavía. De acetatos. Vicente Fernández interpretando, por ejemplo, Emanuel con Al Final, José José el Triste. Había otro disco que a mí me impresionó mucho que era de Paco de Lucía, porque en la familia somos de Lucía, somos Camarón de la Isla, pero había un disco de Paco de Lucía interpretando a Manuel de Falla. No, hombre, y con el estilo de Paco de Lucía, el flamenco en su máxima expresión. Yo me volví doctrinario del flamenco por mis tías, que ellas eran más tradicionales, el flamenco de barrio, pues. Ya. Así de arrabal, ¿no? Sí, de desgárrate la garganta. Entonces, híjole, así pudiera decirte... Sin fin. Muchísimas cosas, ¿no? Pero, pues básicamente hay dos estilos que casi pocas personas saben que soy muy, muy fanático. La música mexicana, pero no la de hoy, sino más bien, por ejemplo, la de los coras, los yaquis. Ok. El son huasteco, pero el verdadero son huasteco. La jarana, sí, pero... El zapateado, así yo le digo, el zapateado del veracruzano,
el que rec y todo eso, también sí, Ya. sí soy muy, muy, muy. Entonces, pues bueno, eso lo fui aprendiendo de la familia, ¿no? Bien. Oye, o sea, realmente o sea, sí conocía tu linaje en cuestión de que escuchabas mucho rock y demás, pero me acabas de impresionar con todo todo Con la raíz, ¿no? con la raíz del por qué. Y, y precisamente escogí una canción porque en algún momento platicamos sobre esta banda y no sé por qué, pero va a sonar como que la canción la escogí por temas que están pasando hoy en día en el estado, pero no. Y hay canciones que parecen divertidas, pero incluso hasta absurdas, ¿no? Que parecieran absurdas, pero cuando ya escuchas y entiendes eh, toda la letra, dices, cabrón, te están tocando temas, Bueno, están tocando temas densos. Botellita no eran unos improvisados. Si recordamos y nos vamos a la raíz de Botellita, al final de cuentas es Carlos Monsiváis, Sí. en un momento participa en el proyecto. El mismo Alfonso Arau, el papá de Sergio, incluso Vicente Rojo, el gran diseñador, pintor, artista, también participa, sí, o sea, es una conjunción de muchas personas, incluso por ahí inclusive en un momento dado, hasta José Luis Cuevas, ¿no? Sí. Pero Botellita, no era ni... todo el feo que le han hecho a Botellita en su momento, pues tengo que informarles que cuando uno ya se pone a escuchar esa sátira rock teatral, bufónica, en un momento dado, no, al contrario, ¿sí? Es Sí. más, una de las personas que también yo siempre he dicho que hay que rescatar es a Jaime López, ¿no? A Jaime López, ¿no? Sí, que él le escribió, ¿cómo se llama? Café Tacuba, una super canción que es ¿cómo se llama esta? Chichi Fascina, la facha. Chilanga Banda. La Chilanga Banda, ¿no? Y él es rock urbano totalmente. Claro. Rodrigo González, en un momento, con sus frijoles matemáticos, cibernéticos, ¿sí? Entonces, Botellita realmente tiene un lugar que especial en México y en nuestros corazones. Y incluso, pues a eso iba. Es una canción que mezcla humor, tragedia, crítica social y pues estamos hablando de Alármala de tos. Alármala de tos. Las primeras preguntas es tú cómo llegas a escuchar esta primera canción, esta canción de Alármala de tos, en la historia, cómo llegó a Andrés Serrano. Quiero pensar que joven. Muy joven. No, yo era niño, pero yo ya estaba viviendo aquí en Cuernavaca. Ya no me toca toda esa parte de Ciudad de México. Pero pues llega, ¿por qué? Porque había muy pocas estaciones en ese momento, tanto en Ciudad de México como en Cuernavaca. Cuernavaca era muy difícil, pero por ejemplo, yo iba mucho a Ciudad de México, entonces, pues Espacio 59, Rock 101, La Pantera, pero además chistoso, yo llego a través de Hecho en México Rock, Canal 11, ¿sí? Que de pronto en esos especiales, pues me lo ven esa, que no era de control remoto. Era de acá de... No, era de y caigo en el canal 11, no, pues, Botellita de Jerez, no sé qué. Y yo al principio dije, pero precisamente al armarla de todos dije, caray. O sea, ¿qué onda con Alármala de todos? Sí. 1, 2, 3, patada y cos, o patada y todo, ajá. Una onda así, ¿no? Pues se me hizo muy interesante. Sus vestuarios, sus peinados, el más tuerzo que decías, pues visita al dentista, ¿no? Sí. No, pero sí iba al dentista, perdía su look, ¿no? Claro. Pero sí me llama la atención porque en un momento, en esa época, en los 80s, era muy raro escuchar rock. Por ejemplo, había un grupo que se llamó Ninot, más pegado al New Wave. Ok. New Wave es ese género que sale o sea, también se le conoce como el post-punk, ¿no? Ajá.
Ya. ¿Sí? Te puedo decir quién más andaba por ahí que me tocó escuchar. O sea, escuchar ya como ya grupo en Canal 11 con esos. En ese entonces ya había pasado este primer eventazo que hubo en donde toca el Tri al final del evento. Como hasta una película le hicieron. Hubo carreras. No, Rocky Ruedas. Rocky No, Ruedas. Rocky Ruedas, acuérdate que es 1971. Ya había pasado. Sí, Y no, yo te estoy hablando de los 80s. El Rocky Ruedas es en donde empiezan a Avándaro. Avándaro. Y ahí te va un dato. Uno de los organizadores del Rocky Ruedas en Avándaro se llama Luis de Llano Macedo, hijo de Luis de Llano Palmer, productor de Televisa, y de la actriz mexicana Rita Macedo. Ok, no. Él es el que organiza Rocky Ruedas. ¿Sí? Ahí me queda claro que después de Rocky en Ruedas, prácticamente el gobierno dice el rock queda prohibido y empiezan a tocar en clandestinas. Es que ahí te va. Fíjate, Rocky Ruedas está el Tri. La revolución de Emiliano Zapata. Bueno, no, la revolución no. El ritual. ¿No? Duk Dux. ¿Sí? Un chino, ¿cómo se llama? Javier Batis. Javier Batis también es un... Híjole, yo no sé por qué, pero Javier Batis es el que trae el blues a México. Uh-huh. Y entonces todos se impresionan porque pues, él llega con la matota. Sí. Además, pues de Tijuana, el que le enseña a tocar la guitarra, nada menos y nada más que a Carlos Santana. Ya. Y él trae el blues. ¿Sí? Sí. Él trae el blues, él trae otras ondas, entonces cambia todo, ¿sí? Claro. Toca el Three Souls in My Mind, como se llamaban en ese momento el Tri. Sale la famosísima canción La Encuerada de Avándaro, nomás porque aquella... Es más, ahí te va un dato. ¿Quién crees que estaba ahí de chavo a los 16, 17 años? No, Sergio Arau. ¿Sergio Arau? Uy, ya. Uy, sí. Y imagínate, pues tiene a todos esos grupos. Pues claro. Ahora entendemos por qué sale la botellita. O sea, se viene impregnando efectivamente. El gobierno dice, se acabó. No, pues no, nos van a tumbar el negocio con todos y lo prohíben, ¿eh? Prohibido el rock. Se van a los famosos hoyos funkis. ¿Qué era un hoyo funky? Pues hay un teatro abandonado allá en Xola Insurgentes, y ahí ibas y se metían, que era lo más... Y tocaban y les caía la Julia. Y bueno, pues, pélense. Y pélense, agarra todo aparatito. Sí, el bataco. El bataco. Ahí te va. A Maná todavía le toca en su momento tocar con el Tri en un hoyo funky. Ya. El baño de hombres era la pared de allá y el baño de mujeres la otra pared de acá. Sí. Y eran teatros, eran terrenos, Dux. Después de que Dux es la revolución de Emiliano Zapata, el ritual, todos ellos al final de cuentas se van ¿a dónde? A los hoyos funkis. Era un medio para subsistir, ¿no? Ya. Sí. Pero pues bueno, la presión de los jóvenes por espacios para tocar su música. Y sobre todo, yo siempre he dicho, llega Hecho en México Rock, Espacio 59, con Luis Gerardo Salas. Sí, está Lynn Fastlich, también ahí estaba una que falleció el año pasado, si no recuerdo mal. Sonidista de muchas películas, ¿sí? Y pues ellos prácticamente empiezan a abrir todos esos espacios en un momento, pero el primero que ya lo abre definitivamente es Espacio 59. Pero Televisa en un momento dado también se ve en la necesidad con estrellas de los 80. A fin de cuentas tenía que abrirse al mercado. Tenía que abrirse. Uno de los primeros grupos que llega a la televisión que yo escucho de rock, que me impresiona, del New Wave, o sea, post-punk, Bon y los Enemigos del Silencio. Del Silencio. Con Bon, hermano de Marcelo Lara, de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el grupo de Jay de La Cueva con Chá?
Fobia no. No. Ay, la maldita esta alemana. Malditas. Alemana esta, ¿cómo se llamaba el...? Ay, de chavito, sí. No. Microchip, Microchip es Microchip, un después. grupo que sale a principios de los 80 precisamente, pero pues es un producto de Televisa, como Claro. Timbiriche, Flans, Pandora, o sea, Fresas con crema. ¿Ya ahí fue Alejandra Guzmán? Sí. No me acuerdo de Alejandra Guzmán, de Andrea Legarreta, sí. Ajá. Sí me acuerdo que de ahí estaba. En donde tocaban los covers de la Cueva, ¿cómo se llama? Se me olvidó el... Moderato. Sí, entonces, sí, Bon a mí me impresiona. Sí, dije, qué óvole. Y después llega la invasión española y argentina. Llega Nacha Pop. Llega Hombres G. Muy censurados Hombres G. Llega de Argentina, principalmente Miguel Mateos. Soda Stereo. Que Soda Stereo cuando llega a México... ¡Órale! Que somos muy de alabar más grupos extranjeros. Lo que pasa es que ellos traen toda la infraestructura y es cuando en México se empieza a abrir. Pero underground, el Tri. El Tri. Hubo un concurso que se llamó Con Rock. Espérame, es que hubo un concurso que se llamó Con Rock organizado. Y de hecho la final es en el Museo del Chopo. Ok, ajá. ¿Sí? Donde se presenta por, si no recuerdo mal, Taxi. El bajista era, ¿cómo se llama? Sabo Romo. Se presenta precisamente el Tri con la triste canción de amor, Botellita. Y ahí era grabarles un disco. Pero el Tri ya traía una historia de underground muchísimo fuerte. Es más, yo tenía un compañero en la secundaria, Emanuel, por cierto, que él era fan del Tri. Y yo conozco al Tri gracias a él. Ok. ¿Sí? Y después, Televisa, en el programa de Noticias Seco en la madrugada, había un segmento, era un segmento de noticias de 4 a 4:30. Y de 4:30 a 5 presentaban grupos de rock. Yo ahí veo por primera vez a el Tri, a Botellita. A las 4:30 de la mañana. Dices, oye, pues ¿qué onda? No. ¿Y el Tri? Exactamente en el horario en donde todo el mundo está durmiendo. Sí, pero al final de cuentas es un espacio que se abre. ¿Sí? Es un espacio y el Tri tocando la triste canción de amor. ¿Sí? Pero si nos vamos al Tri de los 70s, de finales de los 70s, muy clavados en el blues, no, tiene unas canciones que dices, es más, Ahora entiendo por qué cancelaron a Vándaro, ¿no? No, tiene unas canciones que dices, ¿sí? O sea, un blues que no le piden nada a los grupos de Nashville, Tennessee. O sea, no, un blues muy, 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 muy fuerte, muy crítico en un momento dado. También muy, muy melódico porque Alex Lora se rodeó de super músicos. Sí. Como Botellita en su momento, pues bueno, el Mastroso. Pero Arau, Armando Vega Gil, ¿sí? Estudiados. Al final de cuentas, pues sí. Es más, incluso, no recuerdo, pero creo que fue Javier Bates que en una ocasión dijo, no, pues es que aquellos... La traen acá. ¿No? Entonces, de alguna u otra forma, esos pequeños espacios y esas pequeñas oportunidades. Pero realmente quien abre la puerta es Hombres G, Soda Stereo, Alaska Dinarama llega de España, Radio Futura llega de España, Los Toreros Muertos llegan de España, Soda Stereo, Enanitos Verdes, Charly García. Ojo, pero el Charly García de los 80 no es el Charly García de los 70. Ya. Charly García llega con el disco Modern Clicks, ¿sí? O sea, algo ya más... Pero si nos vamos con Charly García de los 70s con Ser Dujiran y Sui Generis, ¿sí? Sui Generis yo siempre les recomiendo escuchen. Sí. Canción para mi muerte. Y dices, ¿eso es Charly? Hasta Billy Bond dijo, los contratamos. Entonces, esos pequeños espacios que se abren tanto en medios como en la radio
Entonces nos dan la posibilidad de conocerla. Y estamos hablando que es principios de los 80. Te digo, yo tendría con ellos unos 8 a 10 años aproximadamente. Ya. Prácticamente toda infancia, juventud, rock, escuchar temas. Ah, no, pero pues también Y- pues, tenías que escuchar a Flans. Sí. Tenías que escuchar a Pandora. Te tenías que Timbiriche. clavar, sí, te tenías que pegar Menudo. uno que otro. Ven, claro. Estos, los de... Chamos. No, los Ah, chamos, no, ellos son más así apegados a los 90s. 90, sí. Lo comían. Lo comían. No, pero en los 80s, Yuri, Emanuel, José José. Pero algo muy chistoso es que a mí me pasa sobre todo con José José, empiezo a ver quiénes son los compositores, quiénes son los músicos, quiénes son los arreglistas. Ya te empezaste a clavar más en cuestiones No, o sea, más técnicas. ya no verlos así como que, ay, otra vez José José, qué triste fue decirnos adiós. Y ay, sigue llorando porque solo está su almohada. No, pero cuando ya empiezo a ver, por ejemplo, El Triste, que Roberto Cantora la escribe en 2 días y se tarda 2 días solamente porque le pone nombre. Y luego es La Gran Perdedora de Loti, cuando José José con esa compresora que traía se la avienta a todo pulmón. Lolita de la Colina que escribe al final para Emanuel, que dices, cuando Ya. Emanuel... Cuando era Emanuel, ya después el otro Emanuel es otra cuestión. Pero ahí les va, voy a salir con una fresada, pero hay un artista que a mí sí me transforma mucho, que es el álbum Salamandra de Miguel Bosé. Ok. Que bueno, que ya no es Miguel Bosé, ya es Bosé. ¿Ya no es Miguel Bosé? No, es que en ese álbum es Bosé, Ajá, Salamandra. ya. Llega con otro concepto, sale la revista Eres, Sí. una revista que dices, y muy clavado las portadas. Bueno, tenías que escuchar a Luis Miguel, a Lucero, Mijares, Laureano Brizuela. Puro... Acá No, pero pues era lo que el sistema te permitía. Claro. Cuando se empieza a romper eso, entonces empiezas a conocer a todos esos grupos y entre ellos La botellita. Pero la botellita, ahí te va. El representante era Fernando Arau, el hermano de Sergio. Fernando Arau, que ha sido un cómico productor, él era su representante. Pero lo chistoso, bueno, no chistoso es que La Botellita es el primer grupo en México, hasta donde yo recuerdo. Si hay otro grupo que nos lo quieran compartir, Pónganlo fenomenal. en los comentarios. ¿Sí? Pero fundan Rocotitlán. Ajá. Neón, Fobia, Caifanes, Tex-Tex, ¿quién más? Bonnie y los Enemigos, ¿quién más se presentó? Las insólitas imágenes antes de ser. Y es precisamente en Rocotitlán donde Alfonso André, el baterista de Caifanes, conoce a Las Insólitas. Ya. Santa Sabina. No, Santa Sabina, una banda con Jacobo Lieberman, Patricio Islas, mi querido y estimado Poncho Figueroa en el bajo. Bueno, Rita Macedo. Una banda que no sé por qué no le han dado No le han dado el valor, la fuerza. Gracias a que Televisa abre y comienza a salir Botellita en televisión, comienzan a abrirse más camino. Para quien no ha escuchado Alarma la de Todos, pues estamos hablando de la historia de la Lola. La Lola, que es prácticamente vive en un entorno hostil, violencia y mucha tragedia. Pero más que eso, yo siempre he dicho que el arma la de tos más bien es... Acuérdate que en los 70s había un periódico de nota roja. Revista La Alarma. Alarma. Claro que sí. De hecho, ahí voy. Es una, pues prácticamente la historia es como pues, sacada de una nota roja. Es de una nota roja. Y ahí es en donde, ¿cómo tú puedes resumir la historia de esta canción? Lo que pasa es que la alarma para aquellas generaciones que no lo conozcan, valdría la pena que la busquen. Lo increíble es que era impresa amarillo y negro. Y además así, Matola, Violola, es más, Avándaro. Avándaro, es cierto, sí le fue como en feria, sí es cierto. No, aquellos de alarma, por órdenes del patrón. Así que...
Sí, chavos marihuanos, encuerando. Pues, a to- No tanto, pues no tanto, pero sí hippies, no sé qué, les puso. Y Arau encuerados, dice, estaban haciendo sí, orgías. Sí. ándale. Y Arau dice, pues yo tengo otra versión porque yo estuve ahí, ¿no? Es más, tengo un amigo que estimo mucho, que él también estuvo ahí. Dijo, no, pues sí, pero es que nunca se imaginaron que iban a llegar 250,000 personas. Y pues obviamente se sale de control, se cancela. Pero la crítica hacia el arma era mató violó Mató la pistola. Sí, o sea, de Sí. unas encabezadas que tú decías, bueno, ¿qué onda? Era para llamar la atención en los puestos de periódicos, es decir, unas casetitas de aluminio que ya no existen. O sea, Ya están en extinción. estamos hablando de que la alarma era un extra, pero de... Como Era un un extra. extra. Como un extra. Así es, en esa época. Y vendía. Madre. Porque ¿A qué puedo decir groserías? además su concepto era prácticamente para un nivel socioeconómico Bajo. bajo. Claro que sí. O sea, y sí, y efectivamente, muchos casos sí ellos le metían rojo, pero le subían el pantone al rojo. Entonces tú lo veías y decías, las pochanchis. Las poquianchis. Las Que de hecho poquianchis. pueden ver el video pasado. Hablamos de las poquianchis con otro invitado. Por aquí voy a dejar el video. Ahí va, ahí va. Ahí le dieron punch, pero en la redacción a que ellos le aventaban, pero dame 3 de sesos y 2 de trompa para llevar, y también se lo ponían. O sea, se ensañaban, se extendían. se ensañaban tanto que se vendía. Sí, claro. Se vendía. Sí, sí, sí. ¿Y qué parte, o sea, regresando a la parte de la historia de la canción de la Lola, prácticamente estamos resumiendo, es una noticia en el periódico, en la revista La Alarma. ¿Y qué parte pues de la canción fue como que la que te impactó y dijiste, ah, cabrón, esta canción no es una canción más? Lo que pasa es de que desde que le empiezas a escuchar alarma, la de tos, matóla, violóla, dices, pues, ¿qué onda, no? Precisamente, pero si cuando tú ya la empiezas a escuchar, fíjate cómo habla de un México que hoy para muchos ya no existe, ¿no? O sea, como en un momento dado, es más fuerte el chisme, es más fuerte el rumor, el que, ay, la vecina me dijo, la vecina me platicó, y la vecina de enfrente, ¿sí? Es más, si vivías en un quinto patio en la Ciudad de México, es decir, el patio del patio del patio del patio de atrás, como dice Oscar López, el productor, es que porque vivías hasta el último patio, ¿sí? Entonces decías, qué óvole, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo interesante es cómo en nuestra cultura, ¿sí? Una nota X, a través de un medio de comunicación, la magnificas, la vuelves grande, pero lo interesante es cuando llega al colectivo, a la masa, y la masa, ay, no, ay, ¿qué crees, vecina? Oh, no, compadre, ¿ya vio? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Es el gran morbo. Que ahí viene como la fórmula del mexicano, ¿no? Humor más tragedia igual a comedia. Lo que pasa es que efectivamente, si nos damos cuenta, la escuchamos con la botellita, no es lo mismo que escucharla con Café Tacuba. En el disco Cuatro Caminos, ¿no? Que es un disco tributo. Pero lo padre es que, sí, cuando ya le pones atención, no es mal onda el comentario, es cómo ellos hacen una sátira de nuestra forma de vivir, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de transmitir la información, como en un momento dado ese pánico colectivo en la masa a través de un medio de comunicación por excelencia de la nota roja, te la vuelve una bomba de tiempo. Claro. Dices, no, vampiro fronterizo que por las noches. Sí, hay un vampiro fronterizo que además te la deja caer. Sí, ¿no? Dices, qué óvole. Y eso fue precisamente, ¿no? Como ellos
hacen esa crítica primero a la sociedad. Tranquilos, primero infórmense porque a lo mejor las cosas no son así, ¿no? ¿Sí? Segundo, como en un momento dado, nuestro lenguaje, ¿sí? Que es increíble el español, pero ojo, una cosa es nuestro idioma español y otra cosa nuestro modismo, ¿sí? Como siempre yo le he dicho a mis alumnos, no, si no conocen Iztapalapa, si no conocen Tláhuac, ¿qué van a hacer? La Buenos Aires, Bondojitos, la Guerrero, la Moctezú. No, hombre, es más irse a meter a la Merced y que te digan, mi güero. No, y estás más prieto que nada, ¿va? Gracias, muy buenas tardes. ¿Qué onda ese? Asparo, ¿no? Ah, caray, ¿a qué se refiere usted, joven? Pues es otro México, que no es malo. Y es más, yo siempre les digo a mis alumnos en un momento dado, les hace falta barrio, no Vax, les hace falta barrio, ¿no? Claro que sí. Porque es parte de nuestra cultura, nuestro lenguaje, sí, el modismo como en un momento. Y si nos damos cuenta, la alarma, la de tos, mucho modismo. Y ahí nos remitimos a grandes como un gran cronista de la Ciudad de México, Carlos Monsiváis, ¿no? Que hace toda una disertación del modismo, ¿no? Jaime López, el mismo Rodrigo González, ¿sí? Que también un cantautor urbano, nuestro Bob Dylan mexicano, ¿sí? El verdadero padre del Metro Valderas, ¿sí? Él es el verdadero padre, la retoma el Tri, la cambia Alex Lora y se pelean. Mexicano. México. SADCB. Marca registrada. Marca Acme. Marca Acme. ¿Tú crees que aún esta canción de Alarma la de tos sigue siendo una representación del México de hoy? Sí, claro, totalmente. Seguimos, prácticamente el México es cultura. Toda esta cuestión que nos cuenta Alarma es cultura mexa. Pasada, presente, futura. Te lo voy a poner de otra forma. Al final de cuentas, la forma que era el fondo de Alarma, si tú la pones en cualquier tiempo y espacio, va a seguir cumpliendo con su función, que es informar. A lo mejor no de la forma que estamos acostumbrados a algunas personas, pero para otras personas es un medio de comunicación, es un medio de conocer el mundo, saber qué es lo que pasa en su mundo, en su alrededor. Eso es lo interesante en un momento dado, ¿no? Cómo distintos niveles socioeconómicos pueden tener su propio medio de comunicación para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? La clase empresarial en México, como siempre digo, tiene 3 medios impresos: Reforma, El Economista y el Financiero. La izquierda tiene La Jornada, ¿no? ¿Sí? Sí. Hay uno de centro que hay veces que se mueve para la derecha, para la izquierda, el Universal, ¿no? Sí tenemos medios de comunicación que son conservadores en un momento dado, ¿no? O sea, Reformas, y ya lo vemos con información política. ¿Por qué? Pues porque, bueno, vienen de ellos, surgen a partir del norte, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna u otra forma, cada quien tiene su propio público, ¿no? Sí. A mí algo que me gustó mucho de la jornada es que en un momento dado, no simplemente son los obreros, no simplemente es la izquierda mexicana, ¿no? Pero también la izquierda intelectual mexicana, ¿sí? Es más, a muchos hasta no lo han de recordar o saber, pero García Márquez escribió en La Jornada en su momento. Ojo ahí, datos curiosos, datos curiosos que pueden encontrar en este podcast. Sí, o sea, García Márquez escribió en la... Pero ojo, García Márquez siempre fue alterno. Era íntimo. No, porque además íntimo amigo de Fidel Castro. Pero además luego volaba a Estados Unidos, a Campo David con Bill Clinton y con su esposa, ¿no? O sea, escribió en este proceso en un momento dado, ¿no? Sí. Por ejemplo, había una revista que era Siempre, ¿no? Donde al final de cuentas se confluyen muchas plumas, entre ellas Carlos Fuentes, ¿sí? O sea, sí tenemos un México, sí hay
medios en México para todo tipo. Todo tipo. Pero Alarma realmente para el pueblo, Al pueblo. pues, fenomenal. Y fue un producto, honestamente, yo siempre lo he dicho porque alguna vez unos alumnos les dije, y se me van a comprar, ¿sí? ¿Cómo se llama? Libro vaquero. No, van y lo van a comprar el libro vaquero y lo vamos a analizar el libro vaquero. Una alumna me dijo, mandé a mi hermana, qué vergüenza. Pues resulta que un alumno lo empieza a ver y dice, oye, qué buen diseño gráfico. Ah, ¿verdad? Oye, qué el arco narrativo. Ya lo empiezan a ver de otra forma. Sí, cuando ya no ves nada más el producto, sino como todo el proceso, toda la cuestión intelectual para poderlo vender. Es más, ahí te va. Los hombres de negro, Tommy Lee Jones y Will Smith. Will Smith. ¿De Ajá. dónde sacaban su información? De revistas. Sensacionalistas de ovnis y de aliens y... En la película, ¿no? Ah, pues aquí tenemos a Jaime Maussan. Y hay gente, en serio, hay gente que sí creen Jaime Maussan irrespetable. Ahora que Jaime Maussan en un momento dado, sí es muy importante para hablar de ovnis y todo eso, hay que reconocérselo también. ¿Sí? Al pueblo lo que es del pueblo. Y lo mismo, Alarma, lo que es la alarma. Entonces, Botellita, o sea, su habilidad para... O sea, vamos a hacer una crítica, pero también vamos a hacer una crítica divertida, ¿no? ¿Sí? Tomamos una nota X, un hecho X. Sí. Y ¡pum! Lo magnífico. Porque todavía se avienta la de jorobada, de mendigaba. Mendigaba, jorobada, decías. En toda la narrativa de pues de la historia. Cuando encuentra ya a la policía, a la jura, a los azules, pues prácticamente, pues el otro también la mató, la vio la pistola. Porque además, fíjate que eso es cierto. Sí, ¿cómo se llama? La famosa Julia. Yo tuve, bueno, un amigo de la familia. Él viene de Michoacán a estudiar medicina. Y él los fines de semana se iba atrás de Palacio a vender ropa. Y un día le dicen, la Julia. Pues, y él dijo, ¿qué es la Julia? Y la Julia, pues va a la camioneta de la policía. Sí, y pierde la mercancía. Pero aprendió que cada vez que gritan la Julia, córrele. Pélate. Por cierto, haciendo este corte, los invitamos a que vayan a escuchar Rock and Rucos en Spotify, en donde en esta ocasión participé como colaborador, junto con mi estimado Pati. Es Patiño. Patiño, pues. Sí, no, Pati no de Patricia. O de Patricio, es Patiño. Ahí es en donde hablamos de el famoso Jimi Hendrix. Jim Morrison. Jim Morrison. Es que también tocamos a Jimi Hendrix y Jim Morrison. Hablamos de El Lagarto, El Rey Lagarto no es como lo pintan. No es como lo pintan. El episodio y pueden ir a verlo en Spotify. El lunes ya lo pueden escuchar. Esto seguramente se va a subir después de... bueno, sí, se va a subir después. Ustedes vayan a Spotify. Vayan a Spotify, Rock and Rucos, y ahí vamos a estar. Qué bueno que no me está costando la mención. No. Prácticamente música con crítica social, La Botellita de Jerez. ¿Y por qué escucharíamos esta canción hoy en día? O sea, a mí me gusta La Botellita, me gusta todo el lore que traen de crítica, pero ¿por qué tú le dirías a las personas que escuchen a La Botellita, en específico la canción? ¿Por qué? Porque al final de cuentas La Botellita les va a presentar un México que ya no existe. El México, la Ciudad de México que ustedes ven, que al final de cuentas es igual que en todo México, ya no existe, ya no está, ya se fue. La película de Roma pueden entrarse a los 70s. Ese es lo que yo veo de niño. Por eso cuando yo veo la película de Roma, y además ciertas calles de la Ciudad de México, pues yo me acordé de mi infancia. Y Botellita de Jerez lo que hace es que nos presenta ese México que ya no está, que ya no existe, pero de una forma sarcástica, con humor. O sea, no viéndolo
no viendo la tragedia como lo que es la tragedia, ¿sí? Como los griegos, ¿no? Que era la tragedia y te voy a castigar porque le diste a los humanos el fuego. No, o sea, vamos a meterle sátira, vamos a meterle risa. Pero dentro de esa risa también la crítica es muy fuerte, ¿no? Criticamos un sistema, todavía estamos en un México de un partido único, ¿sí? El PRI El PRI. controlaba A diestra y siniestra. a diestra y siniestra, controlaba hasta los tickets del estacionamiento, ¿no? O sea, te controlaba todo, era la maquinaria. Y entonces vienen cambios, vienen transformaciones y sobre todo esa apertura que hablábamos en un principio, ¿no? O sea, esto ya se abre, ya no podemos seguir con el dique para, no, jóvenes, no vean esto. De todas formas, de alguna u otra forma iban a tener que llegar. Nosotros llegamos tarde, muy tarde. En su momento Elvis Presley se convierte en un producto desde principios de los 50 y lo explotan a más no poder. Un Chuck Berry, ¿sí? Un Little Richard, ¿sí? Y así nos podemos ir yendo, es más, hasta el mismo Richard Valens, pero ellos ya lo ven como industria. No, aquí eran los cafés cantantes en los 60s y a las 3 de la tarde y sentadito en tu mesa, Orfeón a gogó, y dices, bueno, está bien. Pero en México se había ese miedo y en Estados Unidos al contrario, tienen una visión. ¿Para qué? Como industria. Y aquí, pues, ay, sí, que los niños toquen las guitarritas, los Tin Tops, ¿no? Con Enrique Guzmán. Con Enrique Guzmán, que hagan sus covers al español. Al español. No, a ellos ya lo ven de otra forma, pero aquí es ese paternalismo por mantener el poder. Y es lo que Botellita, es lo que me gusta a mí en lo particular, es, no te lo voy a decir tal cual. Te lo voy a decir de forma tal que al final de cuentas hasta la cantes. Y la interpretes. Y la interpretes, ¿no? y ahí van. Y la subas y la pongas en tu canal Televisa. Valdría la pena. 4 de la mañana, pero. 4 de la mañana, sí, pero, porque me tocó verlo. Pero ya estaba en Pero Televisa. ya está. Valdría la pena también que vean una película de 1967, si no recuerdo mal, que se llama Los Caifanes. Los Caifanes. El guión es de Carlos Fuentes, precisamente de ese México, de los juniors, de los niños bonitos de San Ángel, de cómo se llama, de pues, las colonias Pipiris Nice o Fifi, como ustedes le quieren llamar, cuando se encuentran pues con la banda, ¿no? Con la banda acá de esa época y cómo es esa conjunción de ambos mundos, ¿no? O sea, valdría la pena que la busquen, muy buena cinta, ¿sí? Guión de Carlos Fuentes, el padre de Aura, ¿sí? La región más transparente y otros libros, ¿sí? Para que vean ese México, ¿no? Y Botellita, pues lo que hace es recordarnos que efectivamente, de una forma crítica. De hecho, creo que hasta una parte como que especial de la Botellita de Jerez es como muchos conceptos que inventaron ellos. El guacarrock, el rock es más cultura mexa y todo lo naco es chido. Todo lo naco es genial, todo lo naco es chido, ¿no? Es más, me acuerdo, no me acuerdo si fue hace 20 años o 30 años, que sacaron las famosas playeras de que es chido ser naco y es naco ser chido, ¿sí? O sea, genial, ¿no? Sí, claro. Y yo vi, sí, a muchos que hoy presumen que son fifís o que son yuppies, lo que ustedes quieran. Si quieres, di nombres. No son estereotipos. No, gente que, acá, pero al final de cuentas, a mí se me hizo genial, ¿no? Sí. Genial porque, es lo que siempre digo. O sea, ¿ustedes de qué se dan sus golpes de pecho? Que en las bodas son los primeros que hagan una rueda, Juana. Claro, y claro. Ya llegó, y hasta le bailan al Sergio. O sea, por Dios, una crítica que yo siempre he hecho y lo digo con mucho respeto, ¿sí? Respeto para México, para su gente, que es gente increíble en un momento dado, pero un fenómeno que yo siempre he puesto, Juan Gabriel, ¿no? Juan Gabriel. Lo que se ve, no se juzga. Y entonces, con esta subcultura que tenemos, y Juan Gabriel es un fenómeno.
en algún momento llegué a escuchar que decían, no, pues Juan Gabriel es para el pueblo, del pueblo, pero Bellas Artes, gente trajeada, los puso a bailar, cabrón. Ahí les va. Verónica Castro tenía un programa en los 80s a las 11 de la noche. Y entonces se presentó Juan Gabriel. Viernes, si no recuerdo mal, fue viernes, se presentó Juan Gabriel, a las 11 inicia. 6 de la mañana y Juan Gabriel seguía cantando. Y 6:30, a las 7, ¿saben qué? Tenemos que cortar transmisión porque la gente no se iba, la gente pedía canciones. Y no me acuerdo si fue a las 4 de la mañana, el vicepresidente de Televisa, Miguel Alemán, se presentó. Dijo, es que yo tengo los discos de Juan Gabriel, ¿no? También Juan Gabriel tiene unas canciones que dices, ¿sí? Y hechas por él, ¿no? Él fue el cantautor. Cantautor, ¿no? Entonces, como en algunos casos en México hacia un producto X, no, como Botellita, pero como Juan Gabriel sí, ¿no? Dices... Pero ahora, si le ponemos atención, o sea, también la Botellita tiene 2 que 3 canciones. Hay una que es muy padre, Niña de mis ojos. De mis ojos. Sí, cómo no. Y luego el Mastuerzo le da por cantar trova. Ay, Mastuerzo, cuando dices Mastuerzo, trova, sí. ¿Cómo? No, y además aquí estoy en el rincón. Sí. O sea, hace un proceso reflexivo filosófico. Armando Vega Gil, ¿no? Resulta que se pone a escribir libros. De escritor. Escritor que además con una prosa muy limpia, muy pura, también con un arco narrativo interesante. El mismo Sergio Arau se pone a hacer cine, además es pintor. Bueno, Arau trae todo el apellido de la familia Arau por su papá, su hermano, ¿sí? Pero al final de cuentas es gente que de alguna forma, cuando lo sacas de ese concepto, lo metes y dices, es un artista hecho y derecho. Exactamente. O sea, que a fin de cuentas, como este concepto de contra el sistema, lo sacas de esa ecuación y... No, he ido en contra del sistema. Bueno, no, pero crítica al sistema. O crítica y reírnos de nosotros mismos, ¿no? Sí. Digo, porque De hecho, pues, hasta, o sea, Botellita de Jerez, la última canción así es Sin maíz no hay país. No, es una llamada de atención muy importante si lo vemos desde cierto punto. Desde el punto de vista de un economista, de un gobierno, sí, lo vemos de que sin maíz no hay país. Quiere decir que la base alimentaria está pasando algo. De hecho, la proyección para este año la presentó el periódico El Economista. Decían, sí, se va a sembrar más maíz, pero el rendimiento va a ser menos. Sí. Entonces va a tener que el gobierno importar granos, ¿no? Sí, dices, ah, caray. Cabrón, maíz de cornflakes. Pues sí. Está mal. Sí, pero ojo, yo insisto, ¿sí? Nos reímos de la muerte, que nos critican a nivel mundial de que, uy, la fiesta que le hacemos a la muerte. A la muerte. Pero... creo que más bien la abrazamos, ¿no? O sea, nos reímos con ella. O sea, abrazamos a la muerte, pero no podemos hacer toda una crítica social como Alármala de tos. Ajá. O sea... Y ahí es en donde dices, como México mágico. México mágico. ¿Crees que en estos momentos de la vida en México nos hace falta una banda como La Botellita hoy en día? Sí, yo... O sea, ya no podemos regresar por ellos, pero... yo creo que sí hace falta otro grupo, ¿no? Por ejemplo, la vuelta de tuerca que hizo el Tri. A mí después, con mucho respeto para Alex, para Chela, para todos ellos, no me gustó, en lo personal. Yo hablo por mí, porque además a mí sí me toca escuchar en un momento dado el Tri de los finales de los 70s, de los 80s. Hay un disco que se llama 21 años después, que es muy blues, pero sí menciona a Johnny Winter, claro. Tren al infierno, se los recomiendo, Tren al infierno del disco 21 años después. No es la fórmula de La Botellita, pero una chava que vive en San Luis, una chava que de pronto dijo, pues ya me harté, ya me cansé, y agarra el tren y se va para San Luis.
pero no sabes si en San Luis, Missouri o San Luis Potosí. Y después, años después, los papás están viendo la tele y ven una chava que es igualita a la hija que se les perdió, ¿no? Y es una chava que se va. No sabemos si... ¿A dónde cayó? ¿Qué pasó? Imagínate, o sea, de pronto que tu hija agarre patitas pa' que te quiero y se vaya. La canción es muy buena, ¿sí? Perro Negro, ¿no? Que si tú lo escuchas, Perro Negro, que es un blues muy duro, fuerte, ¿sí? Bajos metales. Sí, metales, sí, y es un perro que anda en la calle ahí viendo qué onda, ¿no? Ahora sí que ver ese México mágico, ver ese México, pero a través de los ojos de un perro no es malo. Ya hubo un cortometraje a finales de los 90, ¿sí? Muy premiado, no me acuerdo cómo se llama, que es todo, es una cámara que simula ser el perro y todo lo que un perro tiene que pasar en la calle. En la calle. Desde alguien que sí pasa y le hace, ay, perrito, perrito, hay otro que de plano llega y le avienta el coche, el balde de agua, ¿sí? Y Botellita lo que hace es presentarnos ese México, ¿no? O sea, vean nuestra realidad. Además, vuelvo a insistir, criticamos, pero también nosotros nos... Sí, sí. Es que, a ver, nosotros nos podemos criticar entre nosotros, pero que vengan a criticar de otro país, eso no. Es parte del folclore. Es parte del folclore mexicano, somos extraños, ¿no? Y bueno, prácticamente una alarma la de todos parece pues divertida, pero pues cuando la escuchas es una historia de un México en el que vivimos, en el que se ha vivido, y no sé, tú, ¿con qué te quedas? ¿Cuál sería tu recomendación por Alarma la de todos? ¿Cuál sería tu análisis en general? Bueno, yo lo diría de otra manera, ¿no? Si lo vemos así ya fríamente, crudamente, la alarma en su momento nos empezó a decir algo está pasando en México. Nada más nos dijeron aguas. Aguas. Una cosa es cómo la presentemos para ganar lectores y otra cosa es lo que en verdad, pero si ya le empezamos a quitar todo, es ese marketing amarillista rojero, ¿sí? O sea, sí, ahí hubo problemas que para hoy luego dicen, ¡ay, es que tenemos! No, o sea, los problemas siempre han existido porque además, honestamente, entre más grande es nuestra sociedad, más problemas tenemos. Entonces, la alarma en un momento dado. Trabajé muchos años en esos programas de televisión, en una televisora nacional, y sí, nos encontramos con unos temas que decías, ¡qué óvole! Sí me tocó ver el típico, ¿no? Es que mi hija era buena, mi hija era una santa. No, y después llegabas al CEMEFO y te decía, no, pues es que la niña, traía, la niña venía, pero pues, el toxicológico, ¿no? El toxicológico claro. Decía que venía así, ¿sí? Sí, me tocó ver muchas cosas que decías, oye, pues qué óvole, ¿no? ¿Sí? Porque ese es otro México y el alarma de alguna u otra forma nos lo presenta. Sí. Nos dice aguas. Por ejemplo, no nos vamos a meter a fondo en una discusión de ciertos temas, pero hay muchos temas que hoy se espanta a la gente, pero perdón, siempre han estado. Sí, que nunca salieron a la luz. Nunca los vieron, es otra cuestión. Fíjate que lo último que tenía era prácticamente tu análisis, el cómo lo veías, pero me surgió un punto que fue que Café, o sea, qué tan importante es la botellita, que Café Tacuba le hace honor a la alarma. Y ahí quiero hacerte una gran pregunta que te va a poner la espalda contra la pared. ¿Café Tacuba o la botellita para la alarma la de todo? No, son dos estilos distintos, son dos presentaciones. Si tienes que escoger una. Honestamente, no pudiera escoger una. Cada una cumple con su función, cada una cumple con su momento, cada una. Pero una cuestión, si es cierto, es, no lo voy a decir yo,
pero grandes personalidades de la industria de la música, como Gustavo Santaolalla, como el mismo Jaime López, productores, arreglistas, compositores, dijeron que el trabajo que hizo Café Tacuba es increíble, porque además una canción le vuelven a dar otra presentación y vámonos. Y entonces vuelve a estar quitazo la alarma. vuelve a estar otra vez presente, ¿no? Vuelve a estar otra vez presente, pero no puedo yo quedarme ni con una ni con la otra, porque son distintos momentos, son distintos hechos, sucesos, acontecimientos. Es una producción en un momento dado que todavía era análoga. Esta es otra producción en una consola, en un estudio enorme, sí. Ya sabrás, ¿no? Y bueno, ya para terminar y concluir, por lo general en este programa hablamos de películas y les damos una calificación. ¿Tú qué calificación le das a Alarma de Tos de 1 a 5 estrellas? No, yo le pongo 5 estrellas. 5 estrellas. Tú le pones hasta casa. Hasta, es más, pensión alimenticia, sí. No, es que sí, la canción sí, en su momento sí es. O sea, la podemos seguir analizando desde muchos puntos de vista, muchos los que tú quieras, Omar, honestamente. Sí, es un México mágico, es un México para que lo conozcan, lo entiendan, lo comprendan. Es muy buena la canción. Hay que escucharla primero con Botellita, después con Café Tacuba. Y sí hay un momento en que dices, no puedo decidirme porque es otro estilo, es otra forma. Pero lo interesante de esto es darle la oportunidad. Algo que yo aprendí del hermano de mi papá es darle la oportunidad a la canción, al grupo, al artista, al compositor, darle la oportunidad. Ah, pues órale, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que yo sí les recomiendo es denle la oportunidad, escúchenla y se van a adentrar en otro Botellita. Como todo grupo, Botellita luego tiene pues sus tropiezos. Claro. Como la canción de la ¿qué? La Batiabuela. ¿La Batiabuela? La Batiabuela. Oye. No. ¿Qué? El guacarrón del santo. El santo contra la tetona Mendoza. Grandes canciones. Pero bueno, eso es lo interesante de la Botellita. Claro. Es un abanico de mucho sube y baja de emociones. Y además su inteligencia, su dominio para precisamente hacer eso. Bien. Nada, redes sociales, proyectos que nos quieras no tirar gol. Mucho de redes sociales, básicamente una cuestión tiene que ver con Twitter, Rock and Rucos, ahí sí. Rock and Rucos en Twitter y en Spotify. Ahí sí me van a encontrar. No soy, insisto, no soy mucho de redes. Sí las observo mucho, no comparto mucho. En Instagram estoy como Andrés-Serrano-Chacón. Ahí sí, por la parte de que es, bueno, mi otro perfil de fotógrafo. Ahí sí me encuentran mucho. Y Twitter, o X, mejor dicho, Rock and Rucos. Ahí sí estoy con fechas, datos, que tiene que ver con música, con rock. Con prácticamente, ¿no? Bien, y nada más quiero, pues agradecerte por dejarme caerle a tu estudio para poder primero grabar Rock and Rucos, después grabar Merequetengue, y me gustaría que pactes el otro episodio, pero ahora con una película que te guste. Una película que me guste. Hay una película que se llama El Gran Golpe. El Gran Golpe. El Gran Golpe. A ver. No, perdón. El Gran Escape, perdón, con Steve McQueen. ¿Sale? Yo la primera vez que la vi con seriedad absoluta. La vuelven a rescatar, la restauran, la vuelven a presentar en streaming. Y la empiezo a ver y digo, es una sátira cómica de cómo en las narices del nazismo Steve McQueen y sus cuates les roban a los nazis. Y se ven la cara y además se fugan. Lo interesante de la película es que las escenas de Steve McQueen las filmó Steve McQueen. Y en una de esas es en una moto donde brinca. En una Harley. Bueno, bien. No Harley, es de las motos, pero son de esas motos como
Tipo Harley Davidson. Sí, como tipo de la Segunda Guerra. Y entonces, pues llega un momento en que y brinca. Entonces, es muy interesante, es muy padre, pero sí, ya la ves detenidamente. Es una sátira de cómo se burlan de los... Claro. Ah, sí, sí, hasta... ¿Sí? Como Ya. por ejemplo, muy distinto a lo que es La Vida Bella, de cómo un padre tiene que crear todo un mundo para que su hijo no se dé cuenta de lo que es en realidad, ¿no? Y les va a gustar mucho con Steve McQueen. Les va a gustar mucho porque sí, empiezas a ver todo eso y dices, ¿se están burlando de ellos? Les roban, los chantajean, no les hacen y se salen con las suyas, se escapan. Pero después al final llega Steve McQueen y otra vez vas a la celda de castigo con su guante de béisbol y con su pelota. Track, 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 castigadito. Es muy buena Steve McQueen. Y pues bueno, hablar de cine... Pero es cine entre compas, ¿eh? No es nada cuestión técnica. Pero pues fuera de ahí, pues ya quedó. Vamos a hablar después del gran escape de Steve McQueen. Esto fue el programa de ustedes, que también hacemos la invitación para que Andrés Serrano le pueda poner un nombre al programa. No, mejor que es el público que le ponga el nombre al programa, ¿no? Mientras no nos pongan los lavanderos. Los lavanderos. Es que fíjate que el anterior me hizo así de la esquina de la cultura. Entonces ahí no sé si quieras tú proponer alguno y después... Yo prefiero que la gente le ponga nombre. Sí, mejor, porque después de esto yo estoy seguro que tu rating se va a caer. No, probablemente. Probablemente voy a tener el mismo rating que Rock and Rocks. Es un gran rating. Qué bueno que fue invitado. 3,782 personas. No es cierto. 333,333. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. No, hombre, al contrario, Omar, muchísimas gracias. Bienvenidos, esta es su casa. Un saludo a todos. Sigan escuchando rock, sigan escuchando música, todos los géneros que ustedes quieran. Y sobre todo, compartan, que es lo más importante para que se pueda llegar a muchos lados. Y pues bueno, para que sea de todos y para todos. Muchísimas gracias. Bye.